Muy buenos días, les saluda Abelardo de la ciudad de McHenry. Bienvenidos a este nuevo programa de Anormal Anonimato. Eh, esta mañana tendremos un invitado, recordándoles a la audiencia que estamos agradecidos por asistir, por escucharnos, recordándoles que estamos en Spotify. Estamos en Amazon Music, en Apple Podcasts, en YouTube, y el grupo Reencuentro Veracruz de la ciudad de McHenry tiene su propia página de internet donde pueden mirar todo lo que estamos haciendo. Esta mañana nuestro invitado Roy trataremos de hablar de su experiencia personal acerca de un poco cómo estuvo la batalla dentro de lo que fue las adicciones, el alcoholismo, su llegada a los programas de Alcohólicos Anónimos, su recuperación, y nos enfocaremos también en un tema muy importante, muy delicado y a veces quisquilloso, que para la comunidad, para nuestros compañeros, el tema de Dios. El cuarto capítulo estaremos enfocándonos un poco en ello. Recordándoles que nosotros como grupo base estamos en el 3815 de la Main Street en McHenry, Illinois, y también pues allí en nuestra plataforma de YouTube aparecen dos QR donde usted puede ir directamente a escuchar el podcast o los podcasts que tenemos. Llevamos 5 semanas trabajando. Y pues también tenemos el otro QR donde usted va directamente a la información del grupo y aparecen números de teléfono. No los damos a través de las líneas de aquí de las plataformas para evitar muchas situaciones anormales, pero allí si usted encuentra los números de teléfono en nuestra plataforma del QR, allí puede llamarnos. Y con mucho gusto asistiremos en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Trataremos de canalizarlo a algún grupo si es que usted quiere tener problemas con su manera de beber. Nos enfocamos directamente en el programa de Alcohólicos Anónimos. Claro, normalmente en estos tiempos en los que vivimos, pues ya la mayor parte de la gente viene con otras adicciones. Entonces, pues, tenemos que ir creciendo poco a poco para tratar de informarnos y de autoayudarnos entre nosotros y seguir adelante. Pues como les decía, vamos a dar inicio a este programa, a este podcast de este día. Como siempre, todos los domingos por la noche estará en las plataformas ya mencionadas. Y pues, sin más antesalas, vamos a darle la bienvenida a Roy. Gracias por acompañarnos esta mañana, Roy, bienvenido. Abelardo, buenos días, es un placer estar con ustedes. Mi nombre no es Roy, pero quiero respetar el anonimato. Estoy a su disposición y es un placer estar contigo y poder llevar el mensaje a través de estas redes sociales. Gracias. Mira, me gustaría, ¿no?, que nos dieras a grandes rasgos, o sea, el encuentro con el alcohol, la manera o los incidentes o el punto de partida o el detonador que te llevó a hacer contacto con el alcohol, a qué edad y cómo fue tu sentir, tu reacción cuando por primera ocasión tuviste ese contacto. Fíjate, Abelardo, yo a comparación de tus compañeros de los grupos de Alcohólicos Anónimos, yo ya hice contacto con el alcohol ya grande, casi a los 16 años. Y vaya que mi niñez, en mi casa pues siempre hubo alcohol. Mi papá fue alcohólico activo y ahora es también alcohólico anónimo. Y yo me acuerdo, Abelardo, que de chiquillo en México en aquellos entonces no importaba la edad, te vendían la botella. Y mi papá pues me mandaba a mí, ¿verdad? Yo como el más grande de la familia, pues le voy a traerme el pomo y le traía su botella de presidente y su caguama. Y me acuerdo que mi papá me forzaba de niño a sentarme con él. Él ponía, en aquellos entonces pues estaban los tornamesas y tenía sus discos de oldies y de los terrícolas y entonces mi papá
Me gustaba como bebía porque en la mano izquierda o en la mano derecha, no importa la mano, tenía su botella de presidente, su botella de caguama y le daba un sorbo a una y un sorbo a la otra. Y como niño, como todo curioso niño, le tomé al presidente, le tomé a la caguama y no me gustó. Y jamás en mi niñez, Abelardo, yo dije, pues, voy a probar más, ¿no? Si la primera vez que lo probé, no me gustó. Mi primera guarapeta ha de haber sido como aquellos 16 años, Abelardo. Fíjate que me acuerdo perfectamente de mi primera borrachera. Iba yo con unos amiguitos de la secundaria y compramos un aguardiente del más barato porque pues no teníamos dinero. Creo el aguardiente se llamaba el Tres Cañas o el Tres Gallos, no me acuerdo. Y el típico refresco en bolsa y compramos esa botella de ese aguardiente y lo vertimos en las bolsitas me acuerdo que era Fanta y Pepsi, no me acuerdo qué más. Y lo que a mí sucedió, Abelardo, no, a mí no me liberó el alcohol. Lo que sí hizo el alcohol fue que me sentí aceptado por los demás. Y eso yo lo andaba buscando. Yo andaba buscando a alguien que me apapachara, alguien que me dijera, estás de mi lado, alguien que me dijera, no te apures, yo te voy a defender, que me dijera, eres parte de nosotros. Entonces, ese grupito de 6, 7 personas, me sentí acogido, me sentí abrigado, me sentí arropado. El típico de, pues ahora sí te voy a echar a mi carnal el más grande, ¿no? Para que te rompa media mandarina. Entonces me sentí eso. Entonces yo dije, bueno, si alcoholizando me voy a sentir esto, seguro, acompañado, protegido, amado, pues de aquí soy, ¿verdad? Entonces, después de esa primera borrachera, yo era el que iniciaba las demás borracheras para sentirme protegido. Yo no me sentí liberado de que digas me liberé de tanto que me reprimí o de tanto que no lloré o de lo que quise decir y no pude decirlo, no. Me sentí, como vuelvo a repetir, que pertenecía a algo, que yo era parte de algo. Eso fue lo que me encantó en mi vida alcohólica. Por eso, después de esa primera borrachera, Abelardo, yo era el que le robaba el dinero a mi papá, porque yo sabía que cada quincena, que eran los pagos en México, era felicidad en mi casa, porque mi papá borracho era la persona más a toda madre que te puedas imaginar, era un compa de compas. Entonces yo decía, qué chido, ya iba a llegar la quincena. En México mi papá le decía el día de raya, el día del salario. Y en aquellos entonces, Abelardo, a los trabajadores de gobierno les daban todo el dinero en cash en un sobre. Entonces yo sabía dónde ponía ese sobre. Porque ese sobre, pues de ahí llegaba mi mamá y de ahí sacaba para sus gastos de mi mamá. Entonces yo sabía, yo le sacaba dinerito a ese sobre y yo era el que invitaba a las borracheras. Yo las invitaba porque decía, bueno, voy a andar con mis amigos y otra vez me voy a sentir arropado. Esa soledad que siempre tuve desde la separatidad de mi madre, cuando se corta el cordón umbilical, el ser humano genera una separatidad y cuando esa separatidad no se llena con el amor, con el cariño que se debe de tener dentro de un hogar, forzosamente el psique del ser humano busca dónde esa separatidad unirla, ¿verdad? Entonces, yo a partir de ahí, pues yo invitaba a las borracheras para no sentirme solo, ¿verdad? Entonces, toda la secundaria, pues fui el borrachín de ocasiones, pero yo sabía que el día 15 o el día 30 del mes, mis compas iban a estar a mi lado, mis compas de secundaria, y a la postre fueron también mis amigos de borracheras, ¿verdad?
Sí, no, pues fíjate que es algo bien, bien difícil de entender que dos personas que nunca se han conocido, o sea, en otros ámbitos como tú y yo, tengamos ciertas similitudes. Porque ahorita que mencionabas, me trajo a recordar, tú sabes que esto de los compartimientos te recuerdan muchas cosas que a veces se van olvidando con el tiempo. Y me recordaba esa situación de que yo también podría llamarlo de esta manera, como que, como que pagaba yo por cariño, de amistades. Claro que sí, sí, ¿Sabes? sí, te entiendo ¿Sabes por qué? perfectamente. Porque también a muy temprana edad le robaba yo a mi madre o mi abuela el dinero para llegar y con los chavos más grandes, porque yo me junté con chavos más grandes y invitarles, o sea, a la caja de cigarros, o poner las primeras caguamas, o sea, como para que me dijeran, no, pues tú eres de aquí, del círculo social al que pertenecemos nosotros. Y son similitudes que son parte de nuestro proceso de la enfermedad. Eh, Después de todo esto, ¿cuántos años anduviste ahora sí tratando de intentar eh, esa convivencia, y cuándo te empezó a afectar ya que te empezaste a sentir que empezó el desván de la enfermedad, del problema alcohólico? Fíjate, Belardo, mi problema se agravó. Yo me casé bien chavo, Abelardo, me casé de 19 años. Hago puente ahí. Y mi esposa tenía 17. Entonces, ella me consideraba, y yo me consideraba pues el borracho social, ¿verdad? El que pues toma las fiestas, el que toma las reuniones, el típico borracho de bodas, bautismos, primeras comuniones y todo tipo de ceremonias, ¿verdad? Entonces, me caso a la edad de 19 años, Abelardo. Yo llego a Chicago a la edad de 20 años y yo no sé qué tiene el alcohólico, Abelardo, que te encuentras con los tuyos. Me refiero a los borrachines, ¿verdad? Llego yo solo a Chicago y entro en una compañía de autopartes, no la voy a mencionar, y resulta que en esa compañía de autopartes, pues había puros borrachines. Y cuando yo llegué a Chicago, yo llegué con miedo. Y te voy a decir sincero, fíjate, yo llegué no con un sueño en la mano, yo vine a ver qué sale. Yo no vine como tanta gente que yo admiro que llega a Chicago o a cualquier parte de Estados Unidos con un sueño de decir, voy a ahorrar un varito y voy a comprarme mi casa o mi taller mecánico. No, yo llegué a ver a qué sale. Y también llegué a Estados Unidos, hablando por huir de la presión de mi papá. Yo me quería sentir libre, o sea, que nadie me vigilara mis movimientos, que nadie me dijera qué tengo que hacer, que nadie me dijera esto. Bueno, entro en la materia de la pregunta tuya, me empiezo a juntar con esos compas borrachitos, entonces digo, bueno, pues ya me voy a tener a mi esposa. Lo que mi esposa no se dio cuenta que cuando ella llegó a Chicago, se arreció mi alcoholismo. Porque, te vuelvo a repetir, Abelardo, llegó solo. Y me encuentro con estos compas que traigo yo una deficiencia de cariño, de amor, de sentirme seguro con alguien. Me junto con estos borrachines y bingo. Dije yo, caí en el lugar adecuado. Caí en el lugar donde yo debería de estar, con mis compas borrachos. Llega mi esposa en octubre y ella piensa que vamos a hacer vida. Ella llega con todas las ilusiones de jóvenes los dos, en el país de las maravillas que todo te otorga. Ella sí llega con un sueño. Ella dice, bueno, aquí nos vamos a hacer dinero, juntamos un dinero, nos regresamos a México, hacemos una buena casa y hacemos vida. Lo que ella no se imaginaba que con el alacrán que vivía, tenía otros planes.
Mi plan solamente era fugarme. Entonces, me acuerdo bien yo no hablaba nada de inglés, Abelardo, pero este borrachín era un gringo que se llamaba Albert Al, y ese canijo, sin yo saber inglés, nos hicimos super compas, Abelardo. Él no hablaba español y yo no hablaba inglés, pero en las borracheras hicimos una amistad. Entonces, era de cada 8 días beber. Me acuerdo que enfrente de ese autopartes había un lugar de boliche y ahí era bebidas. Y como ya lo conocían a él, pues eran bebidas gratis, hermano. Y entonces yo manejaba de la ciudad de Lyons, Illinois, a Chicago, borracho cada viernes. Entonces, mi esposa dice, bueno, pues nomás toma 8 días, no es un borracho grotesco, llega y se duerme, no hay problema. Lo que yo no sabía, Abelardo, es que la enfermedad del alcoholismo, conforme va progresando, va despertando en ti cosas que estaban dormidas. ¿A qué me refiero? Se despierta la ira, se despierta la incomprensión, se despierta la ingobernabilidad. ¿En qué aspecto? Empiezas a decir, con que lleve para la comida, con eso basta. Lo demás me lo gasto en la borrachera. Oye, que los niños no tienen zapato, hombre, vamos a la segunda, que acabo que están allá $3. Y yo tuve 7 chiquillos, Abelardo, ¿verdad? Entonces, imagínate lo que tuvo que vivir los primeros 4 más grandes. Tuvieron que vivir pobrezas extremas en un país donde se supone que hay riqueza en todos los aspectos, pero el alcoholismo va generando en ti esa desgobernabilidad hacia la familia, que ya no te importa nada, ni la esposa, ni los hijos, ni qué vas a proveer, ni cómo lo vas a proveer, porque cuando tú vas el lunes a trabajar, tú ya vas pensando en el viernes. Tú no piensas en el lunes, tú no piensas en el martes, tú no piensas en el miércoles, tú ya piensas el viernes, porque sabes que el viernes te vas a sentir a gusto, vas a encontrar la verdadera felicidad del viernes. Entonces, te pones esa borrachera del viernes, del sábado y del domingo, y el lunes cuando vas a trabajar, vas pensando en el viernes, que de la próxima borrachera del viernes. Entonces, se fue agravando, fue gradual la borrachera. Primero fue el puro viernes, ya pues fue el sábado, ya después fue el domingo, y cada semana. Cuando me di cuenta, Abelardo, que ya no pude controlar el alcoholismo, fue cuando yo dije, bueno, este fin de semana pues sí voy a ahorrar para los zapatos de los niños, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi niño más grande una vez, Abelardo, me dijo, papá, me hace falta una chamarra. Y tú sabes que aquí en Chicago, Abelardo, los inviernos son extremadamente crueles. Y mi niño más grande traía una chamarrita bien delgadita. Y me acuerdo perfectamente que me dijo, papá, me compras una chamarra gruesa porque ahora sí me cala el frío. Me lo dijo por ahí como un miércoles, jueves, Abelardo. Entonces, no, ¿sabe qué, mijo? Sí, el sábado nos vamos a ir al mall y le compro la chamarra, la más gruesa que encontré, la más perrona para usted, mijo. Pero el alcohol tiene otros planes para mí. Llega el viernes, mi hijo esperándome el sábado en la mañana para irnos al mall. Yo me acuerdo que el viernes mi hijo brincaba de alegría porque dice, ahora sí voy a tener una chamarra. Y como es el grande, Abelardo, pues le compras la mejor chamarra, porque tú sabes que esa chamarra le va a pasar al segundo, al tercero y al cuarto, güey. Entonces, todavía que le compras la chamarra, le dices al más grande, cuídala, canijo, porque abajo de ti vienen 4 más que la van a usar, cabrón. ¿Verdad? Entonces, yo me acuerdo que mi niño brincaba de alegría. No llegué a la casa ni el viernes ni el sábado. Llego a la casa el domingo y me dice mi niño, papi, vámonos por la chamarra. Y le digo, ¿sabe qué, mijo? Ya no traigo dinero. Esa semana como para la prueba del poder superior, hace un frío, Abelardo, infernal.
y mis niños llorando de frío. Y yo nada más viéndolos, yo lloré con la impotencia de qué hice con el dinero con el cual iba yo a proteger a mi hijo del frío. Y mi niño lloraba. Pero ahí me di cuenta que ya no podía dejar de beber. ¿Sabes por qué, Abelardo? Porque a pesar de que yo sabía que había hecho mal, a pesar de que yo sabía que mi hijo no tenía que ponerse una chamarra, a pesar de que yo sabía que los otros 4 no tenían con qué cobijarse del frío, yo ya seguía pensando en la borrachera siguiente. A pesar de yo mirarlos con mis ojos, yo sabía que necesitaban, yo sabía que había esa necesidad de proveer, pero mi mente, el alcohol que se roba toda la voluntad del ser humano, decía, no te preocupes, ellos la hacen. La prioridad es ponerte borracho. Esa era mi prioridad, Abelardo. Ponerme borracho, sentirme bien, a costa de los demás. Y ahí fue cuando me di cuenta que ya había perdido la batalla del alcohol. Fíjate que yo llegué ya más grande a este país a los 29 años de edad, pero igual me vine solo. Me casé muy chavo también. Sí. Y una de las cosas chistosas, porque ahora pues tenemos la oportunidad de reírnos de nuestras tristezas, Sí. es de que pues a los 29 años de edad yo ya tenía un problema grande con el alcohol, grandísimo, o sea. Entonces me vine porque pues en México yo ya había abandonado toda la responsabilidad, entonces siempre las famosas fugas geográficas, pensé que ya me había ido allá en Veracruz de un lado a otro y no había funcionado. Las diferentes vírgenes tampoco me habían hecho los milagros, bueno, a mi madre pues y a mi esposa. Entonces llegué aquí y fíjate lo que mi mentalidad pensó, digo chistoso porque digo, bueno, es que me voy a ir para allá, y les dije, ahora sí, yo que se acabó esta vida, ¿no? Le dije a mi esposa, porque pues allá yo voy a llegar y pues no tengo, o sea, uno piensa que los amigos son los que te persuaden a esa vida que llevas ingobernable. Dije, pues allá no hablan español, allá no va a tener con quién beber, los gringos hablan inglés y yo no sé inglés, y esa fue la idea con la que llegué a este país, sí, pero desafortunadamente antes de entrar a Illinois, en la parte de Arizona, nada más brincando ahí, me puse la primera borrachera, porque ahí, o sea, en donde lo esperaban a uno, ahí, y desafortunadamente, pues, mis hijos me los traje 2 años y medio después, aproximadamente 2 años y medio después, y tuvieron que ver ciertas circunstancias desagradables, sí, tengo un recuerdo de casi ya para dejar de tomar, yo dejé de tomar un febrero, y por ahí a finales de enero, no había llegado como 2, 3 días. Imagínate cómo está uno de atrapado, que te traes en mi caso, a mi esposa, a mis hijos, a un país nuevo, sin nadie a quien conocer, un nuevo idioma, una nueva cultura, y ellos sabiondos o queriendo sabiendo que tú eres el protector, que tú eres el que está pendiente de ellos porque tú ya estás acá, y se llevan un chasco porque no llegar en 2, 3 días donde ellos se encuentran desamparados. Y este recuerdo a mí me duele mucho porque abrí los ojos de aquella tremenda resaca, todavía medio sancochado, y me estaban tratando de quitar el mayor, y el del medio me estaban tratando de cambiar la camisa. Estaba botado o sea que me había vomitado, tenía yo como una pizza en la playera, Sí. y ellos, pues la mamá estaba molesta, lógicamente, pero ellos con el amor de hijos estaban tratando de entre los dos quitarme la camisa para ponerme otra. Y a veces uno se despierta y sí se siente el dolor, sí, o sea, somos humanos y muy en el fondo de nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas mal. Sí. Y llega el pensamiento muy, muy,
muy fugaz de que sí quiero cambiar de manera de vivir, porque ves esa escena y la guardas en tu memoria, pero como dices tú, o sea, es más fuerte la necesidad de tomarse el siguiente trago para seguir apapachando esa sensación de felicidad que sabemos hoy que era ficticia, era como un maquillaje, pues. Sí. Y pues esta compatibilidad con los compañeros a mí me sirve mucho y a la audiencia también, porque se dan cuenta aquellos que están pasando por esa situación de que no son los únicos, que hemos pasado por ese terreno y que pues encontramos una manera de solucionar nuestros problemas gracias a la comunidad o a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Ahora vamos a entrar en el terreno de cuándo y cómo y por, bueno, las razones probablemente son diferentes, pero ¿cómo llegaste a AA? ¿Qué fue lo que te llenó ya el cuadro de rayitas y dijo, no, pues la ayuda se tiene que buscar? ¿Fue por parte de la ley? ¿Fue una decisión propia? ¿Fue impulsado por la familia? ¿Cómo llegaste a estas aulas a pedir la ayuda? Sí, mira, Abelardo, yo llegué a Alcohólicos Anónimos porque mi esposa me puso una orden de restricción, ¿verdad? Me da risa ahorita, me pongo a imaginar, dices, que ¿qué me llenó a mí? No, ¿qué llené yo a la familia? O sea, el típico aquel adagio mexicano que dice que piedrita por piedrita el costal se revienta. Entonces, alcoholizado y no alcoholizado, Abelardo, a la persona que más te cuida, que en este caso es la esposa, la revientas. Fíjate, yo me acuerdo que, hoy te voy a llegar a ese tema, pero ella decía, ese típico que dice en el libro bueno de, tienes ojos y no ves, tienes oídos y no escuchas. ¿Ves a la familia cómo la estás destruyendo anímicamente, mentalmente, espiritualmente? Hasta en su inteligencia los destruyes, Abelardo. Entonces, la esposa le destruyes las esperanzas, los sueños, las ilusiones, el amor que se casó contigo. Y aún así, a esas torturas que metemos a las esposas te aguantan años y años y años, Abelardo. Una, no estás borracho y andas de mal genio, gritas, malas palabras. Fíjate, yo a mi esposa y a mis hijos les hablaba como si fueran compas de cantina. Hijos de su quién sabe qué, váyanse a la quién sabe qué, como si estuvieran en una cantina, Abelardo. O sea, unas groserías que decía mi madre, me decía mi madre, tienes hocico de soldado. O sea, con esas, entonces, llega el momento de que se cansa el ser humano, se cansa de tanta grosería, de tanta borrachera, de tanta injusticia, porque no es justo que mientras tú estás llenando tu falsa felicidad, como tú lo mencionas, tengas que descobijar lo que es más importante en el hogar, que si se le puede llamar hogar, porque aunque tengas casa, la casa es el mueble, pero el hogar es lo que se siente dentro de ese mueble y no hay hogar. Hay desdicha, hay amargura, hay miedo, hay terror, hay hambre, hay frío, hay deshonestidades, hay deslealtades, caramba. Entonces, llega el momento que me dice mi esposa, ¿sabes qué? Hasta aquí, güey. Ya estuvo. Y yo te hablo, Abelardo, que fue una larga carrera de como 23 años. Entonces, llega el momento que me dice mi esposa, ¿sabes qué? Humanamente no puedo, legalmente no puedo, pues vamos a traer a la justicia. Ya no te quiero en la casa. Y muchas veces se repitió entre los matrimonios, Abelardo, el de te vas o me voy. Y todavía fui tan cobarde que le dije a mi esposa, pues tú vete. O sea, con los niños, una mujer con 7 hijos, ¿a dónde iba a parar, Abelardo?
O sea, soy tan cobarde que yo sí me quiero quedar en mi casita y que ella se vaya. Y varias veces lo hice, Abelardo. Varias veces corrí a la familia de la casa. Entonces, tuvimos una discusión porque fíjate, aparte de que soy borracho, Abelardo, soy inseguro, soy celoso, tengo inferioridad, me siento menos que los demás. Entonces, al tú ser inseguro, al ser inferior, forzosamente tienen que llegar los celos, porque la esposa pues se tiene que arreglar guapa para irse al trabajo, porque el trabajo así lo requiere. El trabajo le requiere que se ponga, pues, una forma bien, porque va a interactuar con otros seres humanos. Entonces, la vez que se arregla, la vez que se pinta, la vez que se arregla su cabello, y empiezan los malditos celos. Fíjate, hace poquito estaba yo leyendo, Abelardo, que un alcohólico, mientras el etílico va destruyendo tu parte izquierda del cerebro, esa parte que en la psiquiatría, en la psicología, sirve para calmar o mantener las emociones, se descompone. Y una vez descompuesto, la celotipia, de ser unos celos, entre comillas, normales, se brinca unos celos enfermizos que te lleva a la ira, que esa ira a la poste lleva al asesinato. ¿Me entiendes? Entonces, yo ya estaba cerca de un asesinato, Abelardo. Cerca de un asesinato. Porque ya los celos ya estaban descontrolados al grado de asesinarla, de quererla matar. ¿Entiendes? Entonces, por suerte o por obra del poder superior, mi esposa logró captar eso. Y digo, ¿sabes qué? Me va a matar. Mucho tiempo después, Abelardo, después de aquella orden de restricción, que se acabó la orden de restricción, que ahorita voy a entrar en ese tema, ella me dijo, mira, yo nunca te dejé de amar, pero ya tenía yo tanto miedo de que ibas a matarme. Y para allá iba, Abelardo. Para allá iba, ¿me entiendes? Entonces, ella pone la orden de restricción. Me acuerdo que llega, yo estaba dormido, llega el sheriff, o el sherife, como tú le quieras llamar, toca la puerta y me dice, ¿sabes qué? Tienes que salirte. Ya cuando lo vio uniformado, dije, ¿qué ole? ¿Qué pasó? Entonces, ya me enseña la hoja y me dice, ¿sabes qué? Tienes que salirte de la casa, no te puedes acercar a la casa, no puedes ver a tu esposa ni a tus hijos, no puedes, tienes que borrar, me dijo el sheriff, tienes que borrar todo el teléfono de ella, el teléfono de tus hijos. En aquel entonces yo tenía Facebook, ya no tengo Facebook. Tenía Facebook, tenía varias redes sociales y él mismo hizo que él sacó mi teléfono, borra teléfonos, borra textos, borra correos electrónicos, borra absolutamente todo. Y el borracho o el ser humano soberbio dice, a rato regresa, a rato me va a llamar y me va a decir, ya vente, como siempre sucedió, Abelardo. Porque las esposas, quieras o no, Abelardo, ellas sí tienen y saben el conocimiento del verdadero amor. Y uno dice, es que yo la amo. No, tú no la amas, tú la necesitas. Tú no sabes amar. Tú estás incapacitado. Es tan fuerte tu ingobernabilidad que tú no sabes amar. Tú sabes necesitar. Entonces, me voy de la casa, Abelardo, y como yo soy trailero, pues voy a un viaje y digo, no, ya cuando llegue va a estar en la casa. Llego del viaje, quiero llegar a la casa, porque sí lo hice, y me salen dos tipos de un carro. ¿A dónde va? Ya me enseñan el placazo, como le dicen en México, me enseñan la placa de policías encubiertos. Dije, te dijeron que no te acercaras. Dije, la próxima incidencia va a ser 1 año en la cárcel. Así me dijeron. Y ahí se te acabó lo valiente. Y ahí se acabó lo valiente, Abelardo. Entonces, cuando ya me vi solo, y cuando me voy a comer a un restaurante, que no quiero decir el nombre, Abelardo, por anonimato, y veo que hay gente de mí, hay familias con sus hijos comiendo, sonriendo, riéndose, algunos cantando, y yo solo como un perro en esa mesa,
Digo, ¿qué hice, güey? Tuve todo y lo perdí. Tuve familia, tuve esposa, tuve hogar. Hoy no tengo nada. Y vuelvo a repetir, Abelardo, ¿tienes ojos ni no ves? Cerca de la casa había un grupo de alcohólicos anónimos. Es más, yo pasaba por ese grupo de alcohólicos anónimos, Abelardo, y ni le ponía atención. Vuelvo a repetir, tienes ojos y no ves. ¿Verdad? Entonces, fue cuando dije, cuando ya me vi solo, Abelardo, y empecé a llorar por esa soledad, porque fíjate, está comprobadísimo que solamente los adictos, llámese de alcohol, de alcoholismo, de sexo, de tabaquismo, de lo que tú le llames, sufrimos de una eterna y profunda y negra soledad. Entonces, cuando yo me veo en ese abismo oscuro, solo, frío, dije, necesito ayuda. Necesito ayuda. Entonces, cuando yo tengo unos 11 años de edad, Abelardo, mi papá entra a Alcohólicos Anónimos. Pero solamente deja de beber. Y nos sigue poniendo unas felpas tremendas a mí, a mi madre, ya sin beber. Yo digo, entonces, ¿para qué voy a Alcohólicos Anónimos si me voy a convertir como mi papá, güey? Voy a empezar a golpear a mi esposa y dije, no, se me hace que Alcohólicos Anónimos no sirve. Tengo que buscar otra clase de ayuda. Por arte de magia, si le quieres llamar así, Abelardo, dejo de beber sin ir a Alcohólicos Anónimos. Pero algo dentro de mí, créemelo, algo dentro de mí decía, ve. Mi papá tenía una frase muy, muy famosa, ¿verdad? Que yo le digo famosa, que decía, si no te hace mal, si no te hace bien, tampoco te hace mal, ¿verdad? Y aquella frase famosa de que no me digas que esa manzana está amarga hasta que la pruebes. Llego a Alcohólicos Anónimos, Abelardo, y me acuerdo que sube a tribuna un compañero, y como si me estuviera leyendo la mente, hermano. O sea, como si él hubiera visto mi vida pasada, como si él hubiera visto la separación de mi esposa y yo, sin saber mi historial, lo dice todo en tribuna. Y yo empiezo a llorar, Abelardo, a llorar, pero a llorar con llanto, hermano. O sea, es más, en el grupo llegaron a decirme, ahí viene la Llorona, güey. y me ponían la canción de La Llorona, de aquella de Chabela Vargas, y ahí viene la Llorona, porque en la tribuna era puro llorar y llorar y llorar y llorar. Y me acuerdo que yo en mi muy vagamente, en mi mente perdida, yo les decía, yo no quiero dejar de beber, yo nomás quiero que ustedes me ayuden a que mi esposa regrese, güey. Yo quiero que ustedes borrachos, ustedes alcohólicos, ayúdenme que después. Es más, yo me acuerdo que le dije a una compañera, ve, habla con mi esposa, dile que ya no bebo, que ya soy un hombre bueno. Y me acuerdo que los alcohólicos solamente se reían. Y me acuerdo que había un compañero, un alcohólico ya de muchos años, me dijo, tú no debes de recuperar a la familia, tú debes de recuperarte tú. Le dije, pero si yo estoy bien, yo lo único que necesito es a mi esposa para ser feliz, yo necesito a mis hijos, les juro que si ahora sí me los traen, les juro que ahora sí dejo de beber. Y me acuerdo que se ría un compañero y me dice, si yo te contara las veces que dijiste, juro, yo te apuesto que no cabría en un libro eterno cuántas veces dijiste esa palabra. Juro que ahora sí voy a cambiar. Juro que ahora sí dejo de beber. Te juro, mi amor, que no lo vuelvo a hacer. ¿Cuántas veces mi esposa escuchó esa palabra? La harté. Hasta que una vez ella me dijo, y en los grupos me dijeron, los actos hablan más fuerte que las palabras. Y yo lloraba y lloraba, junta tras junta tras juntas, llore y llore y llore, hasta que una vez me dijo un canijo, tú sabes que los alcohólicos se la saben de todas, Abelardo. Y me dijo una frase
que la acuñé en mi corazón con mucho dolor, la grabé con un cincel en mi corazón, esa frase me encantó, que me dijo: lo que no pudiste defender como hombre, o lo lloras como mujer. Hijo de la fregada. Cuando me dijo esa frase, Abelardo, me pegó en lo más profundo de mi ser, y entonces empecé a desglosar esa frase: lo que no defendiste como hombre. Nunca he sido hombre, Abelardo, ni en el sentido sexual, de género, ni en el sentido humano he sido hombre. Entonces yo dije: wow, qué filosofía de estos borrachos, caramba. Cuando me dijo esa frase, dejé de llorar, Abelardo, en los grupos. Entonces me empecé a poner atención. Pero yo llego a Alcohólicos Anónimos, como me quiero concretar a tu pregunta, no llego para dejar de beber. Llego para poder yo querer recuperar a la familia. Eso fue mi incentivo. No no las borracheras. Yo no sabía que tenía una enfermedad. Yo no sabía que el alcoholismo era progresivo y por ende mortal. Otra frase que me llamó mucho la atención, Abelardo, un gran padrino que hasta el día de hoy yo lo quiero muchísimo, me dijo: mira, tú cuando tú te subes a tribuna y tú dices tu nombre y dices que eres alcohólico, automáticamente el alcohol te pone en ti una sentencia. ¿Qué es la sentencia, Abelardo? Si no paras de beber, hay 3 puertas que te están esperando y no hay vuelta para atrás. Esa puerta es Alcohólicos Anónimos, el panteón o el hospital. Y me dice el padrino: si volteas para atrás, no hay nada. Tienes forzosamente que escoger una de esas 3 puertas. Y cuando me dice eso ese padrino, o esa persona que tenía ya mucho más años dentro de Alcohólicos Anónimos, yo dije: no me queda otra más que Alcohólicos Anónimos. Yo no quiero entrar a un hospital, en un psiquiátrico, y mucho menos al panteón. Pero yo decía: no puedo sin mi familia, Abelardo, me voy a suicidar. Ni para eso tuve la valentía, hermano. Ni para eso tuve la valentía. Porque me decían: pues no causes lástimas. P, o sea, tonto pero con la palabra P. No causes lástimas, P. Aviéntatele al tren, hermano. O mira, yo tengo una pistola. Date la madre. Pero lejos, que nadie te vea. Que te encuentren allá los coyotes y te coman. Yo decía: no manches, no, yo quiero que me vean, yo quiero causarles lástima, yo quiero que digan: pobrecito, se mató por la mujer, se mató por los hijos. ¿Me entiendes? O sea, para que veas cuál es la mentalidad de un alcohólico, Abelardo. Entonces, llego a Alcohólicos Anónimos por esa orden de restricción de mi esposa. Cuando se acaba la orden de restricción, Abelardo, y vamos a corte, me acuerdo que una compañera de Alcohólicos Anónimos me dijo: no vayas a llorar. En cuanto veas, porque dice: tú vas a entrar por una puerta y tu esposa va a entrar por otra. Y los dos tú vas a estar en el lado izquierdo y en el lado derecho, y los dos viendo al juez. No vayas a voltear a ver a tu esposa, me decía mi compañera. No vayas a voltear a ver a tu esposa. Y si ella, dijo, porque en esa corte, ella va a decidir si regresa contigo, y si ella pide el divorcio, ahí mismo el juez va a dictar la acta de divorcio. Y si ella dice: quiero el divorcio, ni se te ocurra llorar, porque el juez va a ver en ti una persona endeble, débil, frágil y que no sirves para nada. ¡Chíngale! O sea, la compañera no me lo dijo lo que iba a presidir en la corte, sino lo que yo era, Abelardo. Una persona frágil, débil, endeble, una persona sin ningún carácter. O sea, cuando yo me puse a leer lo que me dijo ella, dije: chin, no es que yo vaya a decir eso en la corte, yo ya lo traigo desde bebé, esa falta de carácter. Entonces, llega a la corte, Abelardo, y me dice el juez:
¿qué has hecho para cambiar? Y le digo, bueno, pues estoy en un programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Abelardo, esos jueces se la saben. Me dice, sí. A ver, dime los 12 pasos. Y se los digo, primer paso, segundo paso, tercer paso. Dice, ¿los practicas? Hijo de la verdad. Le dije, pues creo que sí, le dije, pues ya he dejado de beber. Entonces, el juez bien serio le pregunta a mi esposa, ¿qué hago con él? ¿Qué hacemos con él? Y yo quería reventar en llanto a Abelardo. Quería reventar en llanto. Pero yo decía, cállate, no llores, no vayas a llorar. Entonces, dice mi esposa, ¿sabes qué? Quiero quitar la orden de restricción, pero que no regrese a la casa. Ya puede ver a los niños, pero no quiero que regrese a la casa. Y yo dije, bueno, por lo menos no dijo la palabra divorcio. ¡Ya gané! Salimos de la corte y me dice ella, puedes ver a los niños cuando tú quieras, háblame, te los doy y llévatelos, pero a mí no, conmigo nada. Entonces, una persona débil como yo decía, pero es que yo te quiero a ti. Y ella me dijo muchas veces, ¿cuántas oportunidades te di? Muchísimas oportunidades. Me dice, mira, hoy soy feliz. No estás en la casa, vieras qué feliz soy. Yo como, no, tú no eres feliz, tú me necesitas. No. ¿Verdad? Y así es como llego a Alcohólicos Anónimos, Abelardo. Sí, ahorita, fíjate que, ay Dios mío, estaba recordando, mencionaste algo que yo lo llamo, mira, Dios o el poder superior, como muchos lo llaman todavía, a nosotros especialmente, nosotros, él siempre nos ha tenido elegidos y nos dio como compañeras, como mujeres de vida, o sea, compañeras de vida, mujeres especiales, sí, con una fortaleza tremenda, sí, y con un amor tremendo hacia nosotros, porque yo lo llamo de esta manera. Mi esposa en México algunas ocasiones hizo simulacros de dejarme, sí. y le llamo simulacros. Simulacros, sí, se entiendo. Iba y la iba yo a buscar y con mis lloriqueos y la convencía, ¿no? O ponía a los niños de intermedio, ¿no? Y la convencía. Pero basado en este relato, cuando yo llegué a AA, había terminado todo. Me encontraba yo, como tú dices, en el país de las oportunidades, donde brota la leche y la miel, pero no había ni leche en el refrigerador. Sí. Y ya estaban los niños acá, y me había metido a gatas aquella madrugada. Yo desperté en un carro con la ventana bajada a finales de enero, en el primer día de febrero, y desperté porque, pues tú sabes, en los fríos tremendos que hacen, en mi inconsciencia de la laguna mental que andaba manejando, no supe cómo llegué, y el carro con la ventana bajada, desperté porque se me congeló el brazo izquierdo y la pierna izquierda, o sea, no lo sentía. Y como pude me bajé y me metí, o sea, me boté en el piso. Y en la mañana, ya los niños iban para la escuela. O sea, el alcohólico es tan desajustado que no sabe ni de qué número calzan sus hijos, ni de qué talla, ni qué escuela van, ni qué es su maestra, no sabe nada. Tienes toda la razón. Yo le llamo, he hablado del tema, aunque no es el día de hoy, la familia después, he hablado del tema de que yo siempre digo que la familia es un pastel que se hace con los ingredientes que se deba de hacer un pastel, y que nosotros los alcohólicos, el alcohólico en sí, es un invitado de esa familia, es el muñeco, yo le llamo el muñeco, que lo hacen de plástico, es de diferente material, sí. Está puesto encima nada más ahí. Pero esa mañana me taladró el corazón, el alma y todos mis temores, más bien, cuando mi esposa se me quedó mirando. No se olvidan esas miradas. Y me dijo, a mí me dijo, ¿sabes qué?
una bolsita de esas de las tiendas, de esas de plástico, con 2 pantalones, 2 camisas, y me dijo, cuando yo regrese, porque ella ya estaba laborando, ella ya estaba empezando a llevar la batuta. Sí. Me dijo, cuando yo vuelva no te quiero volver a ver en mi vida. Me dijo, ya hiciste el daño suficiente cuando yo regrese. Y me dolió, pero aún así todavía fui a la tienda a comprarme una cerveza porque ya la necesidad de seguir funcionando con el siguiente trago. Entonces, ahí fue el detonador para que yo, en mi caso, llegara a Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Pero mira, Roy, esta mañana vamos a entrar a grandes rasgos en el tema de la recuperación, porque vamos a tocar y vamos a dejarle saber a la audiencia que, mira, ahorita recordaba, yo sé que tú has leído mucho, recordaba en el 4º capítulo, menciona algo que me llama mucho la atención. Dice que si una mera filosofía, un código moral o una mera filosofía de la vida fueran suficientes, nosotros hubiésemos dejado esa vida desde mucho tiempo, porque en el fondo siempre creímos que éramos en cierta parte morales, ¿sí me entiendes? O filosofías que escuchábamos de gente, ¿no? Como esa filosofía que dice el hombre debe de decidir una vez en la vida si se lanza a triunfar o se sienta a mirar el paso de los triunfadores, un pergamino de esos que había en México, con una montaña llena de nieve, y tú sentado con tu caguama en la mano, o sea, filosofando sobre ese mensaje que creías que te podía servir. Entonces, entrando en el tema de la recuperación ya dentro de los grupos, ¿qué piensas tú acerca? ¿Cómo fue tu caminar? ¿Difícil? ¿Doloroso? El tema que vamos a tocar de los agnósticos, un poco del 4º capítulo, tú eras un creyente, eras un agnóstico, eras un ateo. ¿Cómo estaba tu situación dentro cuando llegaste en el principio de la recuperación? ¿Tú realmente cómo te sentías? ¿Cómo te definías en ese momento? Sí, mira, Abelardo, déjame hablar este tema del 4º paso de los agnósticos. Lo voy a abrir con este preámbulo de aquella conferencia de 1961 en San Luis, Missouri, donde el padre Edward Dowling dice una frase preciosísima, con una profundidad. Dice, los borrachos, dice, son 3 veces agnósticos. Dice, es agnóstico borracho, agnóstico anónimo y agnóstico alcohólico anónimo, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa primicia o de ese prefacio, la palabra agnóstico quiere decir lo que es inconcebible, ¿verdad? La diferencia entre un agnóstico y una persona que no cree es que el agnóstico sabe que hay un Dios, pero no lo concibe. Y la persona que no cree dice, pues no creo que exista, ¿verdad? La palabra moral, como lo acabas de decir tú, Abelardo, la palabra moral quiere decir cómo actúas. Por eso dice el 4º paso, ¿verdad? Me salgo un poquito del contexto, que hacemos un inventario moral. ¿A qué se refiere? Un inventario de cómo estoy actuando, cómo actué y cómo voy a actuar. Basado en eso, Abelardo, el 4º paso dice que la filosofía de la vida, o sea, lo que se refiere es que cómo tú percibes la vida. Y muchas veces nosotros los alcohólicos en el estado etílico no percibimos ni lo bueno ni lo malo. Ni siquiera percibimos si hay un hoy, un ayer o un mañana. Lo único que percibimos son hábitos, ¿verdad? ¿Y qué son esos hábitos? Bueno, hoy tengo el hábito de beber. Hoy tengo el hábito de no saludar. Hoy tengo el hábito de no caminar. Hoy tengo el hábito de no hacer ejercicio, ¿verdad? Y basado en eso, Abelardo, cuando tienes hábitos, pones toda tu forma de pensar, de vivir y actuar bajo tu inteligencia. Una inteligencia que cuando tú ves las 2 dimensiones del ser humano, el ser humano tiene 2 dimensiones, la dimensión materia, que es cuerpo, carne, y la dimensión inmateria, que es el espíritu, el alma y el corazón. Y un agnóstico, como tú y yo, que somos borrachos, ponemos nuestra inteligencia antes que nada. Llega el momento
en que aunque tú no bebas, en tus tiempos de niño, de juventud, inclusive la gente que nunca ha bebido, se sacude las manos y le dice a ese Dios, ¿sabes qué? No te necesito, yo puedo, soy autosuficiente, ¿verdad? Por ejemplo, me viene a la cabeza en este momento aquella frase del gran científico físico-matemático Albert Einstein que dice, Dios existe porque lo que nos rodea tiene todo un orden, ¿verdad? Y un borracho como tú y yo, Abelardo, el orden no existe, ni mucho menos la organización. Entonces, cuando tú te basas en tu inteligencia, empiezas a ver las cosas con un raciocinio solamente basado en tu pensamiento. Lo que no sabemos, Abelardo, o lo que muchos no sabemos, es que ese pensamiento que tiene hoy genera un concepto que se viene desde tu infancia. Y aquí entra la palabra antropología. ¿Qué es la antropología? La antropología es la ciencia que estudia cómo actúas y por qué lo actúas. Entonces, yo te repito, yo de niño, yo le traía las caguamas a mi papá. Yo le traía el vino a mi papá. Pero ¿qué pasaba en esa casa? Mira, pasaban golpes, gritos, regaños, vejaciones, maltrato emocional, maltrato verbal, maltrato físico. Entonces, eso es lo que va generando a tu psique. ¿Qué es el psique? El alma, Abelardo. El alma. Y si me preguntas qué es el alma, es lo que te tiene de pie. Es lo que te tiene de pie. Entonces, lo que va al alma, lo que va al corazón, eso es lo que vas a proyectar en un futuro. Entonces, mientras estamos en nuestra inteligencia racional limitada, te hace pensar y ser y decir las cosas conforme lo viviste en tu niñez. Esa antropología que tienes, fíjate, la antropología también estudia tus costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, mira, la costumbre de mi abuelita era, tú debes de comerte esa tortilla porque ese es el rostro de Dios. Y si la tortilla se te caía al suelo, ¡wow! Le acabas de dar un golpe al rostro de Dios. Entonces, esas costumbres que son, dices tú, inconcebibles, irracionales, afectan tu vida, ¿verdad? Otra costumbre de no debes de ver, no puedes hablar del sexo. Es malo. Y traes esa en tu cabeza. El sexo es malo, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas que puedo numerar cientos y cientos, es como hacen que actúes hoy. Y mientras tú estudias en ese raciocinio, en esa mentalidad, dejas por fuera el verdadero camino para lo que fuiste creado. Perdona que te interrumpa. ¿Te inculcaron algún Dios? Sí. Okay. Sí, mira, para allá iba, Abelardo, ¿verdad? Cuando yo te decía que cuando vas a tratar el alma, a mí se me inculcó dentro de la iglesia católica el ir cada 8 días a misa, No es lo mismo que vayas a misa con el papá porque te forzaba a ir a decirte, mira, dentro de la iglesia católica hay estos parámetros, estos dogmas que debes de seguir. Pero estos dogmas es para que conozcas a un Dios. Desafortunadamente ese Dios que nos enseñaron, Abelardo, o que me enseñaron, pues es un Dios que todo ve y todo castiga. El que no te permite errar, el que no te permite cometer errores, el que no te permite expandir más allá del conocimiento humano, ¿verdad? Y dentro de ese Dios, cuando tú ves el ejemplo de tu papá que va con 8 días a misa y llegando de misa se pone una parapeta y le pega a tu mamá, dices, caray, entonces es un Dios de los borrachos que permite que le pegues a la gente. Entonces voy bien, porque yo golpeo, yo grito, yo regaño, yo hago vejaciones, lastimo al ser humano, digo palabras que sé que lo van a dañar y se las digo. Entonces voy bien, voy con un Dios que va bien, ¿me entiendes? Entonces, es cuando de ahí surge, no puedes concebir de que tú vayas, te veas como un santo
comulgues dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Estoy hablando porque me considero de la Iglesia Católica, comulgues, salgas a la calle y te conviertas en todo un demonio, ¿verdad? Entonces dices tú, ¿qué es pues? ¿De qué estoy hablando? ¿Verdad? Y te digo, eso también daña tu forma de pensar, porque eso hace que te retires de ese Dios. ¿Verdad? Si te vas al libro del doctor Bob y los buenos veteranos, decía el doctor Bob, ¿de qué me sirve ir a misa cada 8 días con mis papás si yo por fuera lo que más anhelo es estar lejos de Dios? Y así también el borracho hoy por hoy. Los borrachos que estamos activos, o los que estuvimos activos, dijimos lo mismo, no necesitamos a ese Dios. No existe ese Dios. No lo queremos que esté con nosotros. Y empezamos a actuar conforme nuestras propias razones, con nuestra propia inteligencia limitada y con nuestras propias experiencias que también son limitadas, Abelardo. Fíjate que dice el paso 2, ahorita que estabas mencionando esto, el paso 2 dice que el Dios que nos inculcaron nuestros padres no nos funcionó dentro de lo que tú estabas, por lo mismo, ¿no? Que yo fíjate que fui hasta acólito, ¿sí sabes qué es un acólito? Sí, claro le llaman monaguillo. El monaguillo. Pero eso era el sueño, la ilusión, el proyecto de mi abuela. O sea, verme con un de blanco con mi no sé cómo se llama la que sotana encima roja, porque allá en la iglesia que iba roja, y para ella escurriéndole sus lágrimas el día, ahorita viene la Semana Santa, que fui elegido entre los 12 niños para que me lavara el pie el padre, o sea, de una y pues con los años miraba yo esos maltratos ahí, después de todas esas cosas, del abuelo, sí, los golpes, todas esas situaciones. Entonces yo le empecé a agarrar un resentimiento a ese Dios, porque el paso 2, que sabemos que fue sacado del capítulo 4, dice que no nos concedió nuestros caprichos como niños exigentes. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate que yo me encontraba en situaciones a veces que ya un niño de 7, 8 años ya se da cuenta que a veces pues no hay lo suficiente para cubrir la alimentación, ¿sí me entiendes? O sea, porque no hay abundancia, te ves que te dan, y estaba yo siempre exigiendo una bicicleta, sí. Siempre hasta aprendí a leer a escribir precariamente para poner en la lista la bicicleta como letras grandes, y nunca llegó, ¿sí me entiendes? Entonces me resentí con ese Dios que me inculcaron a mí, que no me funcionó, y después me convertí en borracho y pues me fue peor. ¿Sí? Terminé a los 17 años tocando en un coro de la iglesia y metiendo los cartones de caguama para allá arriba, para la campana, y allá estar afinando voz, imagínate. Sí. Pero pues seguimos ahí en ese tema, porque ¿cómo fue tu trayecto de transformación? Porque yo mira, no hemos compartido mucho, pero lo poco que hemos hablado, siento que esa persona murió. Ese personaje murió y como dice el paso 1, o sea, el paso 2, perdón, murió todo ese personaje del pasado y empezó a renacer una persona nueva. ¿Cómo ha sido esa transformación que yo siento, palpo en ti? ¿Cómo la podías describir? Porque ya sabemos quién es un ateo, ya hablaste del agnosticismo, ahora vamos a hablar de la conversión. Sí, mira, me encanta este tema de la conversión. Fíjate, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, Abelardo, me llamó mucho la atención de un compartimiento de un compañero en una tribuna que decía que debemos hincarle el diente a la perversa enfermedad del alma. Y yo me quedé como, ¿qué es el alma? Y otra frase que también me llama mucho la atención, el primer capítulo de nuestro libro, el preámbulo, dice que el alcohólico anónimo tiene una mente completamente torcida y que es una mente a veces casi irreparable. Entonces, me meto al tercer paso y dice que le pongo mi vida
y mi voluntad y mi cuidado a los cuidados de Dios. Porque el primer paso y el segundo paso, Abelardo, no habla de Dios, sino de un poder superior. Pero ya el tercer paso sí te habla de un Dios, de una deidad que no tiene límites, ¿verdad? Y ahí me dice que solamente una fe que obra puede tener cambios. Una fe que no obra es una fe completamente muerta. Yo llego a Alcohólicos Anónimos, Abelardo, con esa fe muerta, con esa fe de no creer absolutamente nada, de no creer creía en Dios, porque hasta los demonios creen en Dios, Abelardo. Exacto. Hasta los demonios creen en Dios, pero no tienen esa fe de que solamente Él te puede transformar, esa fe de que solamente Dios te puede cambiar, esa fe que solamente Dios puede meterse en lo más profundo del corazón, donde realmente vienen las irregularidades del ser humano. ¿Cuáles son esas irregularidades, Abelardo? Te lo mencionaba hace rato: la inferioridad, la inseguridad, el miedo, la ira. Y esos cuatro, Abelardo, hacen que el ser humano se haga egoísta, ¿verdad? Entonces, muchas veces no comprendemos que esos cuatro elementos que te acabo de mencionar te hacen una persona narcisista. ¿Qué es un narcisista? El narcisista es aquella persona que necesita dominar a los demás para sentirse bien. Una persona que arrebata emociones, una persona que arrebata sueños, una persona que arrebata la libertad de otro ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando yo me doy cuenta que yo padezco de esa enfermedad del narcisismo, digo, ¿cómo lo cambio? ¿Verdad? Entonces, me doy cuenta, Abelardo, te lo mencionaba hace unos cuantos minutos atrás, me doy cuenta que tampoco sé amar. Y el que no sabe amar, Abelardo, fíjate, el amor consta de 4 elementos bien importantes, que es cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Y eso te los tienes que aplicar a ti a través solamente de Dios. Porque dice el cuarto paso, tienes que hacer un inventario moral de ti mismo, o sea, de comportamiento. Hoy cómo te estás comportando, hoy qué fruto le estás dando a ti y a la sociedad. Dice el libro bueno, un árbol malo no puede dar frutos buenos, solamente un árbol bueno puede dar frutos buenos. Entonces, cuando digo, bueno, voy a explorar quién es Dios, qué realmente es Dios. Y cuando me meto a este sexto paso, y a este séptimo paso, y a este 11º paso, me brota en mí, Abelardo, un wow. O sea, yo te decía, el conocimiento humano, tu raciocinio humano tiene límites, pero cuando te metes al conocimiento de Dios, el mismo Dios te hace a ti un ser humano ilimitado en todos los aspectos, más en el espíritu. ¿Qué es el espíritu, Abelardo? En el espíritu, ahí se encuentra el verdadero contacto consciente con Dios. El ese de, ¿sabes qué, Dios? Sé que me sacudí las manos de ti, hoy necesito otra vez tus manos. Hoy necesito de ti, porque ya comprendí que mi conocimiento, todo lo que leí, dice el libro azul, está comprobadísimo que la letra mata al espíritu. Y el espíritu no necesita letras, Abelardo. El espíritu lo único que necesita es humildad. Y de ahí, de la palabra humildad, Abelardo, viene la palabra humus, que quiere decir tierra. Entonces, si es una tierra que tú has arado, que tú has cuidado y que le has echado abono, forzosamente esa tierra es buena. Entonces, de ahí viene la palabra de Dios para que se siembre en ese terreno humus, humildad, tierra, para que empiecen a frutar, para que empiece a flotar frutos de bondad, frutos de caridad, frutos de compasión, frutos de entendimiento, frutos de misericordia, no hacia el ser humano, Abelardo, sino para uno mismo. Porque durante la actividad del alcoholismo nos dañamos inconmiseradamente, nos dañamos tan profundamente que dice ahí, a veces son daños irreparables para uno mismo. Pero llega ese Dios amoroso,
ese Dios que te permite equivocarte, ese Dios que dice, mira, haz tu mayor esfuerzo, yo pongo lo demás, pero esfuérzate. Entonces, cuando Él ve que hay ese esfuerzo, Abelardo, cuando Dios ve que hay ese esfuerzo por cambiar, te dice, ahora sigo yo. Lo que no puedes hacer por ti, ahora sigo yo. Quédate conmigo, que vas a ver cómo vienen las transformaciones. Y viene de ese hombre muerto, porque fíjate, Abelardo, si le pones atención al segundo paso, dice que Dios podría regresarte el sano juicio. Quiere decir que un día lo tuviste. Quiere decir que un día lo tuve. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió? ¿Cómo se perdió? ¿Cómo me divorcié de mí mismo? ¿Cómo dejé de atenderme? ¿Cómo dejé de cuidarme? ¿Cómo dejé de amarme? ¿Cómo dejé de, sobre todo, autovalorarme? ¿Verdad? Porque siempre yo busqué la valoración. Dice, no me acuerdo en qué capítulo dice, que el ser humano prende, por coincidencia del no valor, es una palabra, es un niño, es una persona con una niñez inmadura, con un profundo sentido de inferioridad y con un profundo sentimiento de englobarse a sí mismo. ¿A qué se refiere? Que no nos damos cuenta, Abelardo, que sufrimos de soberbia y orgullo, los dos obstáculos más grandes que tiene el ser humano para poder transformarse, para poder tener esa conversión, no solamente hacia ti mismo, sino para convertirte, como dice el sexto paso, para lo que fuiste creado, por quien fuiste creado. Fuiste creado por el amor, para que seas amor. Y una vez que concibes ese creador, ese Dios, empieza a haber puentes de comprensión, puentes de entendimiento, primero para ti y luego hacia los demás. Porque la conversión interna, y cuando sale, dice que es una fuerza centrífuga. ¿A qué se refiere? El amor es una fuerza centrífuga porque sale por dentro y expande al exterior. Y cuando esa fuerza centrífuga llamada amor expande al exterior, tú transformas, y dice el paso 7, eres creativo de tu realidad. O sea, ya no vas a depender de lo que diga fulano, mengano y sutano, sino tú vas a crear eso que siempre careciste. ¿Qué es esa creación? Vas a crear ese sentimiento, vas a crear esa compasión, vas a crear esa compasión, vas a crear esa misericordia hacia los seres humanos. Y de ahí viene la transformación interna, o sea, el espíritu que estaba caído, dice, es que vienes con el espíritu muerto, te vamos a levantar. Cuando se despierta el espíritu, Abelardo, llegas a esa cosa que se le llama un intelecto sabio. De ahí viene la palabra sabiduría. El que camina con la sabiduría, Abelardo, camina en la verdad. Y tú y yo que fuimos borrachos, siempre caminamos en la mentira. Siempre caminamos en la mentira. Entonces, cuando tú te haces sabio y obtenemos esa sabiduría, caminamos en piso firme llamado verdad. Y es cuando conoces tu verdad y conozco mi verdad. Y una vez conociéndote tú a través de Dios, vas a empezar a conocer no al ser humano que te rodea, sino a lo que influencia al ser humano. Yo te mencionaba de esa separatidad. Fíjate, Alcohólicos Anónimos es tan poderoso, Abelardo, que la separatidad que tenemos cuando nos cortan el cordón umbilical con la madre y esa separatidad empieza a crecer en el ser humano, Alcohólicos Anónimos y el poder de Dios tiene tanta fuerza que la separatidad te vuelve a reunir contigo mismo. Porque acuérdate, cuando estás conectado al cordón umbilical de tu madre, a través del cordón umbilical siempre se ha comprobado de que no solamente recibes alimentos que van a crecer el feto, sino recibes el amor, recibes la comprensión. Fíjate, hace muchos años, Abelardo, cuando existía Platón, cuando existía Sócrates, todos esos grandes filósofos le dijeron, define la palabra amor. Y se juntaron esos canijos y dijeron, la palabra amor, así, a bote pronto, mamá. Ah, caray, ¿cómo que mamá? Sí, güey. Fíjate qué hace una madre
por un hijo, dime si no es amor. Se desvela, se desvive por ella. La madre puede tener 120 grados de temperatura con una fiebre intensa, pero se levanta a ver a su hijo importándole un cacahuate de su propio bienestar. Eso es el amor. Sí. Eso es el amor, la palabra, o sea, por eso digo, cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. ¿A qué viene el conocimiento, Abelardo? El conocimiento de Dios. Una vez que tú conoces a Dios, te conoces a ti, ¿verdad? Dice el primer paso bien importante, algo bien importante el primer paso. Le dicen a Bill W., oiga, Bill W., el cofundador de Alcohólicos Anónimos, ¿cuál es el Dios de los alcohólicos? Y dice Bill W. con una gran certeza, dice, mira, me hablaron de religiones, no creí. Me hablaron de dogmas, no creí. Me hablaron de ciertos grupos de sanación, no creí. Pero cuando me hablaron de Cristo, que es el modelo perfecto de un Dios, ahí empecé a creer en Él. Porque Él no tiene doblez, no tiene hipocresía, no tiene falsedad y sobre todo es la luz que ilumina el alma que siempre estuvo oscura. Y ahí viene eso. Sí, fíjate que ahorita mencionabas algo, ves que en el paso 7 dice que el intelecto no es malo, pero debemos de anteponer la humildad primero. Las escuelas están llenas, escuelas educacionales desde la primaria hasta las grandes universidades están llenas de conocimiento que influyen al ser humano a volverse intelectuales, ¿no? O sea, pero la sabiduría no sale de ninguna de estas universidades. Jamás. La sabiduría solamente nace de la mente de Dios. La sabiduría solo viene de Dios. Entonces, cuando una persona está falta de sabiduría, dice, pídasela a quién. Pídasela a Dios, porque Él es el único que la puede proveer. El único. Y el paso 3, aquí entramos a veces en temas quisquillosos. Este tema de los agnósticos, Sí. del 4º capítulo, es un tema de debates tremendos en las agrupaciones. Sí. Pero, por ejemplo, por mencionar a grandes rasgos, en el tercer paso dice que, ese es mi punto de vista, ¿no? Como yo lo he entendido, Sí. como yo lo siento. Habla de una llave de la buena voluntad. Uh-huh. Y habla de un camino que al final hay una inscripción, tú ya lo mencionaste, que dice que la fe sin obras es fe muerta. Yo la llave de la buena voluntad lo empecé a entender y a sentir que la llave de la buena voluntad es Dios, el que abre el candado. Ese es como yo lo he entendido. Dios es la llave de mi buena voluntad. Y hace tiempo tú le llamas el libro bueno, yo le llamo el libro sagrado. Uh-huh. Leía Santiago. Sí. Y decía yo que es muy cosquilloso ese tema porque a veces, como dices tú, lo decía el Señor de Nazaret, o sea, tiene oídos pero no escuchan, ojos pero no ven. Uh-huh. Y le sucede porque hay un velo dentro de mucho compañero en la comunidad, un velo que no han querido separar. Exactamente. No han querido separar y no han querido entender que un gran porcentaje de nuestro libro azul, todo la parte espiritual del libro azul, o sea, nosotros en las tribunas, en los grupos decimos 100% espiritual. Es probable que no sea, tiene partes morales profundas también. Pero en Santiago, exactamente del libro de Santiago, fue sacado este episodio del paso 3. Porque Santiago decía, o sea, que la fe sin obras es obra muerta. Correcto. Que no, o sea, ¿de qué le sirve a un hombre que se está muriendo de frío afuera de tu casa decirle que Dios te bendiga? No le sirve de nada. Le sirve más que le des una cobija y un taco para que coma. Sí, claro. Entonces, este tema del 4º capítulo,
O sea, tú ya lo describiste a grandes rasgos, tu transformación, y el día de hoy, ya casi, porque tú sabes que los tiempos en estas plataformas, ¿cómo te sientes con esa concepción? Yo ya no le llamo poder superior solamente en ocasiones, porque fíjate que desde el segundo paso dijiste algo muy atinado. Primero y segundo paso no hablan de Dios directamente, pero sí en un pequeño parrafito dice el segundo paso, y empezaron a llamarle Dios a ese poder superior. Sí. O sea, ¿cómo te sientes el día de hoy? Cada mañana, o sea, que te levantas, y no es que uno eluda. Yo tuve el privilegio de estar en las Torres Gemelas. Fui a una convención por aquella zona, Sí. y estuve en las Torres Gemelas cuando estaban. 3 años después regresé a otra convención y me tocó ver todos los escombros. Oh. Y después, unos años después, fui con mi esposa nuevamente fuimos a un paseo por esa zona, y ya estaba todo el monumento a los caídos, que está tan hermoso ahí. Bueno, es triste todo ese recuerdo, pero ahora, entonces, yo tuve ese privilegio, y así yo siento en muchas ocasiones que no es que yo nunca voy a poner en prioridad la creación del hombre, ¿no? O sea, lo menciono como una estadista, o como para que la gente sepa lo que Dios me ha permitido a mí, por ejemplo, el haber estado en esas 3 situaciones porque el agnosticismo entra mucho en que por qué permite Dios todas esas cosas. Sí. Ese Dios, ¿por qué las permite? Y no es Dios nos dio libre albedrío, los humanos somos los que hemos venido haciendo todo esto. Pero entonces, ahí yo me gustaría saber cómo te sientes el día de hoy cuando sales, tú que más que andas por todos lados con el tráiler, o sea, esos amaneceres que nunca viste antes, ¿sí? Lo que alcanzaba uno a veces era ver medio la luz a través de las rendijas del cuarto, del lugar donde estaba uno tirado con esas crudas, esa resaca. Y hoy, cuando uno maneja en las mañanas, en las noches, mira uno la vida completamente diferente, y agradece uno cada cosa que el Señor ha hecho para que nosotros las disfrutemos. ¿Tú cómo te sientes ya el día de hoy? Fíjate, Abelardo, eso de que ves, cómo ves los anocheceres, los atardeceres, de todo. Hay una cita bíblica en el libro bueno, o en la Biblia, que dice así, que mientras tu ojo esté sano, todo tu cuerpo está sano. Y por ende, ves todo sano. Y también dice, cuando tu ojo está oscuro, tu cuerpo está oscuro. ¿A qué se refiere? Cuando ya tienes una transformación espiritual, por ende también se transforma la mente, ¿verdad? Y es cuando empieza a ver la belleza de la creación de Dios, o inclusive la belleza de la creación del ser humano. Dice Erich Fromm, un psicoanalista muy amigo de Alcohólicos Anónimos alemán, dice Erich Fromm, cuando un ser humano crea música, arte, pintura, y crea una belleza, es porque está conectado directamente con el poder de Dios, ¿verdad? Fíjate, voy a agregar un poquito más a lo que dices tú de la llave de la buena voluntad. Dice el primer paso rápidamente, Abelardo, que solamente con una copa en la mano se desaparece de ti toda voluntad, o sea, arranca tu voluntad de ti. ¿A qué se refiere? Es tan poderoso el alcohol que ni siquiera puedes pensar o concebir el hecho de decir hoy no. Ya la tienes en la mano, ya se... ¿Qué es la voluntad, Abelardo? La voluntad es el único regalo donde Dios no puede meter su mano. Solamente el hombre libre ama. Y si tú tienes alguna esclavitud, llámese de lo que sea, tú no tienes voluntad. Porque eso que te roba tu atención, dinero, mujeres, sexo, drogas, alcohol, los casinos,
todo lo que te roba tu voluntad te hace esclavo y por ende no eres libre. Solamente la persona libre ama, ¿verdad? Entonces, ¿cómo veo hoy las cosas, Abelardo? Hoy lo veo con ojo sano. Pero para tener el ojo sano, la mente sana, es imprescindible, Abelardo, la oración. Yo era de los que oraba solamente una vez al día, Abelardo. Hoy comprendo que la oración tiene que ser por lo menos cada segundo. Se escucha ridículo, sí. Pero la oración, por eso dice el paso 11, tiene que ser asidua. Y dice ahí, se burlan de nosotros porque tenemos una oración asiduidosa. O sea, la gente que no ora se burla de nosotros. Mira, el santurrón. Sí. Pero fíjate, Abelardo, la palabra santo en el antiguo hebreo quiere decir el que está aparte para hacer algo no ordinario, sino extraordinario. Entonces, la oración te hace eso, te hace aparte del mundo. ¿Qué te ofrece el mundo, Abelardo? Las riquezas. Te ofrece todo lo que te aparta de Dios. Por eso son los distractores del alma. ¿Qué son los distractores? La pereza, el dinero, la moda. Ahorita dijiste algo bien importante. Las escuelas solamente dan conocimiento. Yo te voy a discrepar un poquito, Abelardo, porque las escuelas, kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, solamente te adoctrinan para esclavizarte. Es que tengo un trabajo de poca bárbaro, gano los miles, sí, pero estás esclavizado a un trabajo. Porque si no lo haces, no lo vas a ganar. No vas a ganar tus miles. Oh, pero es que yo genero tanto al año, sí, pero estás esclavizado a algo para generar tanto al año. Mismo Dios dice, el trabajo del hombre es fructífero y te hace digno. Yo me acuerdo que en aquellos entonces había un locutor, creo que se llamaba el amigo Pancho, o no sé cómo se llamaba, que decía que la flojera era la madre de todas las desgracias. Y sí es cierto, lo ves así, ¿verdad? Entonces, el trabajo te dignifica, y es bueno trabajar, y es bueno ganar el dinero, pero si no tienes a Dios en ti, ese dinero se convierte en dinamita en tus manos, y va a explotarte tarde que temprano. Y esa explosión lo vas a expandir a tu esposa, a tus hijos y a todo lo que te rodea. Hoy, ¿cómo veo las cosas, Abelardo? Hoy veo las cosas con la sabiduría de Dios. Fue creado. Fíjate, ahorita dices algo. No sé cuántos años tengas de edad. Yo tengo 51 años, Abelardo. Pasaron 51 años, Abelardo, para estar sentado aquí contigo. Pero ya estaba escrito. Ya estaba en el plan de Dios. Que tú y yo y tu hijo estuviéramos aquí sentados para tener esta charla tan hermosa. Pasaron 51 años de mi vida y aquí estamos, ¿verdad? Así yo no digo coincidencias, yo les llamo diosidencias. Las diosidencias de Dios ya están marcadas. Simplemente déjate llevar. Dice en el libro, bueno, mientras tú te dejes llevar por mí, te voy a llevar a graneros donde no va a haber ninguna falla, ninguna dificultad y sobre todo algo que te falte. Así es como lo veo yo, Abelardo. No, pues Roy, gracias. Fíjate que ahorita que mencionabas todo esto que deslumbra al ser humano, esa es la realidad. Me recuerda un pasaje bíblico donde el niño rico que se le acerca y le pregunta, maestro, ¿cómo puedo ganar el reino? Y le dice, no, pues le contesta a él, pues le menciona los dos primeros mandamientos, no se los menciona, le menciona los siguientes. Y el niño rico le dice, no, pues yo estoy haciendo todo eso, porque hablábamos de eso, de moralidad. Uh-huh. Yo estoy haciendo eso, yo estoy siendo fiel, claro. Yo estoy siendo fiel, yo estoy ayudando a los pobres, yo estoy ayudando a las viudas, Entonces el Señor de Nazaret, yo me imagino su mirada de él. Y le dice, bueno, pues entonces véndelo todo y regálaselo a los pobres. Y ahí se le acabó el entusiasmo, ahí se le vino una tristeza, se dio la vuelta y se fue.
Entonces, sí es cierto, ¿no? Nosotros a veces todas esas cosas materiales que nos vislumbran, todas esas cosas no son malas, pero el problema es que nosotros tenemos que anteponer al dueño de todas esas cosas, al dueño. Para terminar, me gustaría que, soy muy agradecido, tú decías, yo tengo 57 años de edad y también exactamente opino lo mismo de que no hay coincidencias para nosotros ya. Nunca las hubo. Nunca las hubo. Ni en el valle, sí, que anduvimos ahí arrastrándonos, fue por una razón. Dicen que el dolor, el sufrimiento, Dios permitió todo eso porque tenía algo especial para cada uno de nosotros. Todos nosotros somos especiales, los seres humanos, pero a veces lo que nos falta es descubrirlo, la voluntad de Él. Ese es lo que nos falta. Me gustaría que le dieras, para terminar, un mensaje de esperanza a la gente que no ha tomado la decisión de entrar a estas aulas de Alcohólicos Anónimos por el prejuicio del amarillismo, muchas veces de la prensa, más en nuestros países latinos, sí, de que los encierran, los golpean, que los maltratan. Y el segundo, dentro de este mensaje, la esperanza, de esperanza y de amor para los muchachos, las muchachas, las personas que están apenas llegando a las aulas sus primeros días. Y lógicamente, pues, un mensaje para que quiten ese velo que tienen en los ojos muchos de los compañeros que ya a veces con muchos años, o sea, siguen agarrando a la silla de poder superior. Sí. Y con eso, pues no sé si puedas dar un mensaje de despedida, de motivación para toda la audiencia, pues. Sí, fíjate, Abelardo, un poquito antes de eso, nomás para cerrar lo del libro bueno, o la Biblia, ¿verdad? Dice que llega el momento en que el alcohólico vuelve a brillar. Y tú prendes el foco no para esconderlo abajo de la mesa, sino para que lo ilumine todo lo que te rodea. Y eso somos nosotros. Fíjate, en nuestro enunciado, Abelardo, esto es para los gente nueva que va llegando, o los que aún están en la actividad, los que aún están borrachos y piensan que no se pueden. Dice nuestro enunciado que vamos a regalarte nuestra experiencia, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Yo te tengo que regalar y tú me tienes que regalar tu experiencia para saber lo que viviste y hoy cómo vives. Y me vas a regalar la fortaleza que Dios te ha dado para que yo tenga esa fortaleza para poder vencer los obstáculos que me llegan a la verdad, que me impiden llegar a la verdad. Y la esperanza de que sé que hay un futuro que brilla. Experiencia, fortaleza y esperanza. Cómo estuviste, cómo estás y cómo vas a estar. ¿Verdad? Y aquellas personas que dicen que Dios no existe o no se ha manifestado en ellos, con el simple hecho de estar vivo, Abelardo, bebas o no bebas, eres el milagro de Dios. El simple hecho de estar, mira, hace muchos años escuché un ejemplo bien bonito en una radio en México, que una persona que estaba a punto de suicidarse, la llevaron a un hospital de niños ya hospiciados de cáncer. Y había un niño cieguito. Y el niño cieguito le dice al que se quería suicidar, ¿qué tienes en tus manos? Y le dice él, pues tengo un libro. O sea, el niño sabía que tenía un libro. ¿Me lo puedes leer, por favor? Y en la primera página del libro, que era un libro para niños, decía, el sol brilla en lo más alto, a tal grado que me ofusca mi vista. Y dice el que suicida, yo lo estoy viendo porque lo miraba a través de la ventana y este está cieguito y yo me quiero suicidar y él quiere ver. No manches. Entonces, igual el alcohólico. Te quieres quitar la vida poco a poquito, pero quieres que el alcohol te la quite. Entonces, vente al programa y no me digas que esa manzana no está buena hasta que la pruebes. ¿Verdad? Dicen muchos, es que yo no voy ahí porque rayan la madre. Sí, pero te dan la vida. El alcohol no te raya la madre, pero te quita la vida. Ven, Alcohólicos Anónimos. Es un programa. Lo que tengo hoy, no lo tenía.
estaba cual que el borracho que no está sufriendo. También tuve desesperanza y también llegué a creer. Yo decía, ¿se podrá? ¿Dios podrá? ¿De veras se puede? Y aquella frase típica de los borrachos, si quieres escuchar de milagros, ve a la iglesia. Si quieres ver milagros, ven a Alcohólicos Anónimos. Y a los compañeros que ya están dentro del programa, ya métanse al programa. Por favor. Yo conozco compañeros que tienen 40 años en Alcohólicos Anónimos, pero tienen 40 años en el edificio y ni un solo día en el programa. Ya métanse al programa. Ya es hora de vivir. Ya es hora de que te des la buena... Mira, tú tienes 57 y yo tengo 51, Abelardo. ¿Cuánto más nos queda de vida? Solamente Dios sabe cuánto. Bueno, lo que te reste, vívelo intensamente. Fíjate, el solo por hoy, si lo metes en la escatología de Dios, ¿qué es la escatología? La escatología es la ciencia que estudia el futuro que Dios tiene determinado. Entonces, si te metes en el futuro de Dios determinado, el solo por hoy es eterno. O sea, solo por hoy no bebo, no vas a beber hasta la eternidad, mi hermano. Métete al programa. Con eso, dejo todo. Muchas gracias, Roy. Pues bueno, fíjate que voy a terminar con esta experiencia que viví hace algunos años. Estaba yo en el Open Chicago, no sé si alguna vez he ido allá con los morenitos, y estaba compartiendo. Siempre me gusta platicar esta experiencia para que la gente, la audiencia, los compañeros vean la misericordia y la protección del Creador para nosotros los AA. Estaba hablando un morenito y estaba platicando su historia de un tema espiritual, y dijo que tenía 15 años en ese tiempo cuando le sucedió en el programa, y llegó de trabajar a casa y encontró a su esposa con otra persona en infidelidad. Sí. Y dice que nada más se salió y dice que se le nubló todo así, que nada más miraba para el frente y que inconscientemente llegó a una de esas barras de Chicago donde él siempre fue cliente, ahí en el norte de Chicago, y dice que cuando reaccionó él estaba sentado en el banco y le estaba diciendo al barman, al bartender, le estaba diciendo que quería un whisky doble, así derecho, sin hielo, sin nada. Y le pidió específicamente una marca que lógicamente no la voy a promocionar, y dice que agachado así se la pidió, y entonces dice que vio cuando le pusieron la servilleta y el vaso, pero que el vaso era pues de whisky, pero de color claro, transparente, no era el whisky que él había pedido, o sea, y que volteó y se le quedó viendo con un poco como de molestia al bartender. Dijo, oye, yo te pedí cierto tipo de whisky, o sea, que es color café, pues es oscuro. Y se le quedó viendo el muchacho, el bartender, y le dijo, no, lo que pasa es que le traje un vaso de agua, dijo. Y él se le quedó viendo y dijo, ¿por qué? Dijo, porque usted no toma, le dijo. Dijo, yo tengo 4 años de sobriedad, dice, porque lo escuché en una charla que usted dio hace 4 años y desde ese día yo no he vuelto a beber, le dijo. Wow. Dice que él o sea, así como se derrota, como hablas de las lágrimas, dice que se le empezaron a venir por puños, se paró, dio la media vuelta y se fue caminando. Sí. Y ese día que estaba hablando, él tenía 38 años ya en el programa. Sí. Y decía, esa es la protección que tenemos de Dios a través de rendirnos a sus pies y a su voluntad. Sí. Fíjate, Abelardo, ya para, si me permites, esta pequeña experiencia. Tengo un mes sin trabajar, Abelardo, y te voy a decir por qué y te vas a reír. Yo iba a mi trabajo y un compa me chocó de frente con un carro nuevecito que acababa de sacar yo de la agencia de carros. El que me chocó, Abelardo, era un chofer que venía borrachísimo, hermano. Borracho. El compa se bajó del carro, se caía de lo borracho. Y dices tú, me cegué.
Yo dije, este hijo de todo, mi carro nuevo tiene apenas 1000 millas, no manches, hijo de la, ¿qué sé qué? Pero inmediatamente da el consuelo de Dios. Es un borracho. Yo estuve ahí. Y el borracho me alegaba, Abelardo. Me decía, tú tuviste la culpa, tú. Y en medio de la carretera, yo lo agarré y le dije, hazte para acá, te van a atropellar. Ya me destrozaste el carro, ¿qué más me puedes hacer? Nuevecito el carro, lo destrozó Abelardo. Y fíjate, la semana pasada me habla el abogado y me dice, el lunes, o sea, el 7 de abril, es la corte. Y mi mente me dijo, voy a ir a corte y voy a decir que lo encierren. Y dije, brother, también viene del sufrimiento, está sufriendo. Y dices que no voy a ir a corte. Que Dios haga con él lo que tiene planeado para él. Yo desde aquí voy a hacer oración por él. Y si puedo ir a corte, le voy a decir al juez, quiero que de castigo le des que vaya a Alcohólicos Anónimos 365 días del año, día tras día. No lo encierres, sino que vaya a Alcohólicos Anónimos. ¿Verdad? Eso es el manto sagrado de Dios que tiene para los alcohólicos. La protección. Sí. Pues muchas gracias, Roy, por habernos acompañado. La verdad que estoy agradecido, me siento especial de cada uno de mis compañeros que vienen a compartir con nosotros sus experiencias y a grandes rasgos pues decirle a la comunidad, a la audiencia que no pertenece a NAA, vengan a conocernos, toquen la puerta y si algo de lo que tenemos nosotros les gusta, pues quédense con nosotros. A los nuevos no se desanimen, el camino no es sencillo, ¿sí? Hay sufrimiento, hay dolor, porque la transformación es dolorosa, duele, pero animamos a que sigan adelante. A nuestros compañeros que están con nosotros por mucho tiempo, pues es el tiempo de que dejemos de pelear por las cosas que desconocemos. Sí. Hay que entrar a conocerlas para saber lo que se siente el día de hoy, ser una persona diferente. Pues no me queda más que agregar, creo que ha sido una charla bien amena, bien agradable, yo creo que a la audiencia le va a encantar. Recordándoles nada más, estamos en la ciudad de McHenry como grupo base mío, alrededor del estado de Illinois tenemos alrededor de 100 grupos, pero nosotros somos como un árbol gigante, sí, con raíces inmensas, me refiero a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que nosotros, al encontrar ahí nuestros números de teléfono en el código de QR, nosotros podemos darle la información en donde quiera que usted se encuentre. Siempre dejándole saber que estamos en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y YouTube, y el Grupo Reencuentro Veracruz tiene su página de internet. Un comercial, celebramos nuestro 19 aniversario este 13 de abril, domingo a las 2 p.m. Los que son de cerca de aquí va a ser en el salón del Township de la ciudad de McHenry. Los esperamos, habrá unos compañeros exponiendo algunos temas, tendremos a un doctor, tendremos a una señora de los grupos de Al-Anon también, y va a haber comida y va a haber fiesta, baile, para que vean cómo el día de hoy nos divertimos sin necesidad de tomarnos un trago. Muchísimas gracias por escucharnos esta mañana. Yo me siento muy bendecido. No sé si quieras, Roy, que terminemos con la oración de la serenidad. Sí, por favor. Si me haces el favor. Sí. A la de 3 dice así, 1, 2, 3. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo, y sabiduría para conocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Muchas gracias, gracias por escucharnos a todos, Roy. Que Dios te bendiga y sigamos adelante en este camino que nos ha apartado el Señor para seguir extendiendo su mensaje hasta el último rincón de la tierra. Que así sea, Abelardo. Buen día para todos. Muchas gracias.